biológica. Física biológica. Estamos hoy a 14 de noviembre de 2023 en física biológica, que es una unidad de enseñanza-aprendizaje obligatoria en el plan de estudios de la licenciatura en biología experimental. Bueno, voy a tener que levantar la voz para que pase por encima del sonido del instrumento que están usando ahí, la herramienta. Bien, licenciatura en biología experimental de la División de Ciencias Biológicas y de Salud de la Unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Todo eso. Segundo trimestre. ¿Por qué física biológica? ¿Por qué física si la licenciatura es en biología? Experimental, pero biología. Los biólogos necesitan saber física. Sí. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Más que por qué, porque está en el plan de estudios y se aguantan. Es obligatoria, no es optativa. Hay UEAs optativas, como astrobiología es optativa. ¿Por qué es obligatoria? ¿Para qué necesitamos ver al menos lo básico de la física? Digo lo básico porque, hablando de antecedentes, esta OEA no existía antes de 2013, cuando entró en vigor el plan de estudios vigente ahorita. Se modificaron los planes de estudio, entraron en vigor en 2013 y está en el plan de estudios de esta OEA que se llama Física Biológica. Antes había una que se llamaba Fundamentos de Física. Y esa la daban profesores del Departamento de Física, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, donde no hay biólogos. Hay un área de biofísica en CBI, pero son muy pocos profesores y no siempre daban fundamentos de física. A veces la daban. Yo llevé un plan de estudios diferente, ya les dije, no era la licenciatura en biología, era la licenciatura en biología experimental, no era la licenciatura en biología con área de concentración en biología experimental. Y yo en cuarto trimestre llevé una que se llamaba física, así, física. El profesor era cosmólogo, literalmente estaba en otro universo. No le entendimos nada. Nada es nada. Al llegar el último parcial, el último examen, para la evaluación global, llegó el profesor, éramos como 12 en el grupo. Llegó el profesor, entró y dijo: guarden todo, saquen una hoja, lápiz, papel. Profesor, vamos a sacar formulario. No pueden sacar formulario. Profesor, vamos a sacar formulario. Es que no pueden sacar formulario. Profesor, no le estamos preguntando. Vamos a sacar formulario. No pueden. Usted se hace responsable y responde ante la división el por qué el grupo va a reprobar todo. Nadie va a pasar. Saquen formulario. Sí, hubo un motín a bordo. El profesor no sabía nada de biología, era cosmólogo. Es más, fue el primer egresado del doctorado en ciencias por CBI de la UAM en el área de cosmología. Muy buen cosmólogo, pero nunca entendimos lo que nos ponía en el pizarrón. El curso eran 4 horas a la semana de pizarrón, no había laboratorio. Era una cátedra de física de otro universo, casi. Llevé una física más comprensible en el bachillerato, en la preparatoria y en la secundaria que lo que vi con ese profesor en la licenciatura. No fue el único curso de física que llevé yo en el plan de estudios de entonces. De hecho, de física o relacionado con física,
En total llevé 5 cursos. Uno de física, bueno, ese, llamado física, 2 biofísicas y 2 físico-químicas. Fueron 5. En el 85 se cambiaron los planes de estudio, se incrementó el número de créditos, de hecho se crearon se cambió un poco el plan de estudios en el área de física, se creó un curso que se llamaba Físico-Química Experimental, ese lo daba yo, y otro que se llamaba Temas Selectos de Biofísica, ese también lo daba yo. En total llevaban sus compañeros ya no 5, sino 4 cursos relacionados con física. Llevaban fundamentos de física, llevaban físico-química experimental y temas selectos de biofísica. Entonces eran 4. En 2013 se vuelven a cambiar los planes de estudio, que son los que estaban ahorita vigentes, y cuando se estaba haciendo el trabajo, se estaba revisando, se hizo la propuesta, no la propuesta, tampoco fue recomendación, se nos dio la orden de reducir créditos. Entonces hubo que recortar el plan de estudios, incluso el número de UEAs, a las que actualmente llevan. Yo llevé 50, creo, en total, en mi plan de estudios fue de 50 UEAs. Actualmente creo que está más o menos el mismo número. En el inter entre mi plan y el de ustedes, era mayor el número de UEAs que llevan los compañeros. Por eso es que se cambió el plan de estudios y se recortaron UEAs. Pero dentro de las... ¿Dónde recortamos? Se preguntaron. Dijeron, recorten las físicas. ¿Cuántas físico-químicas llevan? ¿Cuántas biofísicas? Sus compañeros de biología y de hidrobiología, ¿cuántas físicas llevan? Ninguna. No, aquí no hay. Este es un curso de física biológica, es de biología experimental. Porque lo defendí como gato hogario. Sí. No soy yo cuando me enojo. ¿Vieron el público? Me da por romper playeras. A ver, ¿qué se hace en biología experimental? ¿Cuáles son los temas de investigación en biología experimental? Genética molecular, por ejemplo. Varios de sus compañeros que egresaron antes de la pandemia trabajaron durante la pandemia en los laboratorios de diagnóstico de COVID. Estalla la epidemia, cómo se identifica por técnicas de PCR. ¿Saben lo que es el PCR? El Partido Comunista Romano. No, es la reacción de cadena de polimerasa. ¿Cómo se hace? Como se usa una enzima, la polimerasa, para incrementar el número de copias de ácido ribonucleico, ARN, y se usan varios instrumentos, varios aparatos, los cuales funcionan con base en física. ¿Cómo saber que está haciéndose bien el experimento, la medición, el análisis? Hay que estar seguro de que la instrumentación, todos los aparatos están funcionando bien. Que los resultados que está dando son confiables, son creíbles. ¿Cómo saberlo? Si entiendes cómo funciona. Si no, ni idea tienes. Es como cuando llegaron los primeros Volkswagen a México. Los bochitos. ¿Sí? Había una caricatura del periódico en aquella época, donde llega una señora con su bocho a la estación de gasolina, pide que le revisen el aceite, y llega el técnico de la gasolinera, le levanta, le robaron el motor. Antes de eso, todos los autos en México el motor lo tenían adelante, los bochos lo tenían atrás. Llega a ver adelante, le roban el motor. O sea, hay que conocer cómo es, hay que conocer las bases, hay que saber cómo funciona. Al menos
Eso en cuanto a la instrumentación. Ok, ¿qué se estudia en biología experimental? La biología a nivel molecular, por ejemplo. ¿Qué es una molécula? ¿Cómo sabemos que existen las moléculas? Alguien puede decir, profesor, eso es de química. Sí, pero ¿cómo saben los químicos que las moléculas existen? Eso es de física. ¿Quiénes descubrieron el átomo? No los químicos, los físicos. ¿Quiénes descubrieron los componentes del átomo? Los físicos. ¿Cómo sabemos qué átomo estamos viendo? Necesitamos herramientas. Pero no le pidan a un físico que le diga a un biólogo cómo usarlo, porque no sabe la mayoría de los físicos. Digo, mi profesor era cosmólogo. Lo curioso es que lo que se usa en cosmología para estudiar las estrellas es, en un principio, lo mismo que se utiliza en biología para conocer las moléculas. La luz. ¿Qué es la luz? Lo estudia la física, en la óptica. De entrada, al principio, en la óptica. Y más allá. Eso es de la otra película. Al infinito y más allá. Si esta es... Sí, en este curso, ¿cómo dicen? Iremos a donde no han ido antes. Al menos no de esta manera, creo. Al menos, no es necesario. Lo entiendes por la física aplicada a la biología. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué funciona así? Lo explica la física cuando explica la biología. ¿Sí? Y entonces te das cuenta que no es necesario andar gastando y dándole lana a un traficante para... ¿Se entiende? Tú mismo puedes incrementar la concentración de tus neuroendorfinas. No es porque andarte metiendo cosas ajenas. ¿Ves? Hasta allá afuera se rieron. Adelante. Entonces, el objetivo de este curso de física biológica es, dice oficialmente el programa, eso me lo modificamos. Objetivo general: reconocer los conceptos básicos de la física que le permitan comprender en su momento el funcionamiento de los fenómenos biológicos. No es un curso de física, aunque en ocasiones pueda parecerlo. ¿Sí? Hay al menos dos objetivos específicos aquí descritos. Identificar e interpretar los principios fundamentales de la física. Debemos comenzar por ahí. Debemos comenzar por revisar los principios básicos de la física. Incluso, ¿de dónde salieron? ¿Fue iluminación divina de alguien? Oh, F igual a M por A. ¿Sí? ¿O cómo fue? ¿Que se metieron algo? No necesariamente. No lo sé. Cuando te pones a leer las biografías de aquellos, empiezas a sospechar. Newton era alquimista. Y entonces entiendes por qué. Porque Newton y no Leibniz. Lo curioso es que Leibniz también lo hizo. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, bueno, ¿qué fumaban en Alemania? Y otro objetivo que menciona aquí específico es aplicar estos principios para la solución de problemas teóricos y prácticos. Y es otra de las diferencias fundamentales entre aquellos añejos cursos de física infame, infumable, pues que fumado, y el otro de fundamentos de física que daban profesores del departamento de física. Es decir, eran cursos de pizarrón
no había ni media experiencia a través de la cual pudiéramos ver cómo es el universo, cómo es el mundo, incluso el mundo biológico. Porque la física desde tiempos de Aristóteles es el estudio de la naturaleza. Solo que Aristóteles, como vamos a ver, se equivocó. O más bien, ni siquiera se atrevió a equivocarse. Más bien, imaginó mal. Hubo quien casi hizo evidente que definitivamente Aristóteles no era biólogo experimental. Primero, la licenciatura no existía entonces. Tampoco la van. Segundo, llevar a cabo la experiencia demostró que las afirmaciones de Aristóteles no eran ciertas. Eso lo vamos, no solamente lo vamos a ver, lo vamos a experimentar. La diferencia administrativa fundamental de este curso es que es un curso teórico-práctico. Porque la física, si es el comportamiento de la naturaleza, ¿cómo podemos conocerla, verla, conocerla y entenderla? Experimentando con ella. Como la química misma, como la biología misma. No se aprende escuchando solamente. No se aprende, quizás se pueda medio recordar si uno escucha. Ahí está por ahí una frase que algunos las publican a Confucio, otros a Franklin. No sé. Dime y olvidaré. Muéstrame y recordaré. Involúcrame y aprenderé. Por eso es que tiene que ser experimental, de experiencias personales y colectivas. Como la ciencia es una actividad colectiva, aunque por ahí aparentemente hay quienes dicen que hicieron las cosas solos y que no necesitaban de nadie. No necesitó de nadie, no. Sí, aún Darwin necesitó la tripulación del virus. No se fue remando alrededor del mundo. Está el diario del capitán Fitzroy, que concuerda con el diario de a bordo de Darwin. Bueno, entonces, el programa de la OEA, el programa oficial, desafortunadamente, está en el sitio web de la Rectoría General. Y digo desafortunadamente porque este curso, como les mencioné, este curso existe porque lo defendí yo, lo propuse yo, porque era inconcebible que un biólogo experimental, una persona egresada de la biología experimental, una persona que se dijera profesional de la biología experimental, no manejara lo mínimo de la física. Y es por eso que existe. Planteé yo el contenido del programa, la forma de realizarlo, lo entregué a la parte administrativa de la universidad y 8 años después me di cuenta que lo cambiaron. Sí me puse verde. Porque además, una vez que me enteré que se había aprobado en 2013, dije, bueno, comencemos, y desde entonces lo doy cada que se programa, que es al menos 2 veces al año. En el trimestre de otoño y en el trimestre de invierno. ¿En invierno? Sí. En primavera no se habla. Y lo estuve dando, lo estuve operando, lo estuve trabajando con sus compañeros como yo lo diseñé. Me lo pidieron, lo hice, lo entregué, me dijeron se aprobó, ok, trabajemos. Durante la pandemia, revisando, me di cuenta que lo habían cambiado. Le dije al jefe de departamento, le reclamé al jefe de departamento y le dije lo voy a seguir trabajando como yo lo diseñé. Porque incluso vi cómo lo modificaron y no sé qué porquería hice. No sé quién fue el barbaján que lo hizo. Tampoco me interesa averiguar. Pero vamos a trabajarlo no como está en el programa oficial, sino de la manera en la que yo lo diseñé. ¿Okay?
Y me atrevo a eso no por capricho, sino porque habiendo estudiado la licenciatura en biología en el área de biología experimental, desde que inicié mi servicio social, me empecé a especializar en biofísico-química. Mi título es de biólogo, mi grado de maestría es en biología experimental, mi doctorado es en biofísico-química. Bueno, mi tesis doctoral la hice en biofísico-química, en el doctorado en ciencias en la División de Ciencias Básicas de Ingeniería, en el laboratorio, en el área de biofísico-química. Pues eso me dio la oportunidad de prácticamente usar al menos algo de casi todos los campos de la física básica fundamental. Desde la mecánica galileana, digamos, que es la que funda la física como ciencia, hasta la mecánica cuántica, que es lo que abarca el programa. Desde mecánica galileana hasta mecánica cuántica. Por eso es que cuando estaba yo diseñando el programa y lo entregué inicialmente para la primera revisión, me mandaban llamar del departamento de física, porque le habían dicho a la coordinadora que ese curso no se podía dar, los físicos. Uno no lo puede dar un físico. Es que no se puede dar en un trimestre, es por lo menos un año. Ajá. No si se observa, si se piensa en un curso de pizarrón. Ahí les doy la razón. Pero esto no es un curso de pizarrón. Es un curso que abarca toda la física necesaria para iniciarse en la biología y un poquito más allá de los primeros inicios, basado en los principios fundamentales del aprendizaje biológico. Conocido a través del desarrollo de la investigación por un biólogo, no un psicólogo, Jean Piaget. Jean Piaget, el autor de la teoría del aprendizaje en los niños, el aprendizaje por experiencia en los niños. ¿Vale? No, eso es un mito, es una pseudociencia, eso del kinestésico, el visual. Ahí sí no sé qué se metieron. Es total, eso que manejan en psicología es pseudociencia, ¿sí? No hay estilos de aprendizaje como los... Sí, no, mi hermana es psicóloga y ya me ha escuchado más o menos. Y opinamos lo mismo. Entonces, los niños desde neonatos aprenden básicamente a través de dos mecanismos biológicos: la observación, que lleva a la imitación, es un solo proceso con dos componentes, observación e imitación, y la experiencia. Nacemos siendo científicos, pero después entramos a la escuela y el científico murió. Lean El Principito, la introducción es fabulosa. Está dedicado a un amigo del autor y donde dice el autor, Antoine de Saint-Exupéry, que alguna vez fue niño, a su amigo que alguna vez fue niño. Entonces, para este curso va a ser necesario que rescaten a su niño interior, o niña, o como ustedes quieran. Yo respeto. A su infante interior. Que por cierto en español existe la palabra infanta. Sí, ¿no han leído el poema del niño sí? No, ellos sí, yo también. Ahí se habla de las infantas, las hijas de don Rodrigo, Ruy Díaz de Viva. Pero formalmente hablamos de infantes, sean niños o niñas. Bueno, entonces, porque es básicamente un curso experimental o experiencial.
vamos a vivir la física. Y comencemos en este momento con la primera parte del programa, que está indicada como... El programa lo encuentran en el sitio web. El programa que vamos a esperar lo encuentran en el sitio web titulado Física Biológica, en el servidor de la UAM. Si pueden conectarse ahorita a internet de alguna manera que no les cueste mucho, y googlean mi nombre, Raúl Alba, van a encontrar un sitio web que se ve más o menos, sí, es el cuya liga está en el City, se ve más o menos así. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Así de horrible. Literalmente es del siglo pasado. Es puro HTML. Es vintage. Es un clásico. Es vintage. Tiene por ahí un poco de JavaScript. Pero fuera de eso, nada posterior. Y funciona. Es como un Ford modelo T. Bueno, entonces, ahí van a encontrar donde dice, en la parte de abajo, donde dice física biológica. Entonces se abre el sitio web del curso de física biológica, este también lo hago yo. ¿Viene lo de evaluación y todo eso? Bueno, en el sitio web viene los objetivos que les acabo de leer. Esto lo estoy leyendo yo de mi apunte personal, de mis notas, pero es lo mismo. Dice lo que les leía hace rato de los objetivos, las modalidades de enseñanza-aprendizaje, las modalidades de evaluación y la forma de evaluación, que es lo que... La evaluación es como la dicta la legislación de la universidad. Para la evaluación global, que es la que les da los créditos al final del trimestre, dado que están inscritos, por supuesto, a la UEA, en este grupo. La forma de evaluación que establece la legislación es cualitativa, no es cuantitativa. Es la que establece la ley, el UAM, el reglamento de estudios. Es cualitativa. Ya, cómo la hagan los profesores es libertad de cátedra. Está en la libertad de cada profesor cómo llega a esa evaluación cualitativa final, que tiene 4 niveles es semi-cuantitativo, diríamos, pero ni siquiera es numérico, no se usan números, son letras. MB, la más alta, NA, la más baja, que significa que no acreditaron, no tienen sus créditos. La forma de obtenerlos, ¿cuántos créditos son? Son 10, ¿no? Creo algo. Bueno, los créditos de la UEA, la forma de obtenerlos es obteniendo en la evaluación MB, B o S. Y así, de esa misma manera, es como yo evalúo el mecanismo de la evaluación global. La evaluación global es mediante 3 parciales, 3 evaluaciones parciales. O sea, el programa sí es extenso, son 10 temas, son 10 grandes temas. El primero es mecánica, no mentiras, son menos, son como 7 u 8 temas. Entonces, ya ni siquiera los cuento, nada más sé que uno empiezo con este y termino con el último. El primero es mecánica, aunque antes de entrar a la mecánica vamos a ver lo primero que es ver. Antes que entrar hay que ver, si no, ¿cómo sabes a dónde entras? ¿Sí? Yo pago por ver. ¿A dónde me enfoca? Entonces, está en el primero que sea principios de mecánica. La primera parte, que es lo que vamos a hacer en un momento, es observación, y esta semana medición y sistemas de unidades. Es el primero, mecánica. El segundo, les menciono rápidamente, es acá está, propiedades de la materia. El tercero es termodinámica. El cuarto es vibraciones, ondas de armónicos, se puede decir fenómenos periódicos.
el quinto es óptica, geométrica y física, el sexto es, no es necesario que apunten, ¿eh? Si quieren háganlo, es electricidad, luego mentira, no, es óptica, el que sigue es óptica, luego sigue electricidad, luego magnetismo, luego electromagnetismo y terminamos con mecánica cuántica, ¿sí? Como les mencioné hace un momento. Entonces, eso lo encuentran en el sitio web por páginas. Del lado izquierdo de la página hay un menú donde están abreviados los nombres de esos temas que les mencioné. Y ahí está organizado semana a semana lo que vamos a revisar cada semana. Esta semana vamos a revisar la observación, la medición y los sistemas de unidades. La próxima semana vamos ya a entrar a la cinemática galileana y así vamos a ir avanzando semana a semana. Ya todo está, desde antes está programado en el sitio web. Ese lo administro yo personalmente, por eso está horrible. Lo estoy compartiendo día a día previo a la sesión en el CIPI, ¿bien? Donde está el vínculo incluso al material que está en el sitio web. Y además hay un grupo en Facebook. Así como uso YouTube desde 2011, también creo que desde los mismos años más o menos uso Facebook para apoyar, porque de repente se cae el servidor. Y donde consultamos la información estaría en Facebook, por ejemplo. ¿Por qué Facebook? Porque a veces no es tanto que se caiga el servidor, sino que se fue la luz en la UAM y el generador interno no funcionó. Ha llegado a pasar. Rara vez, pero ha llegado a pasar. ¿Eh? O a veces se fue la luz en la zona, en la colonia, por ejemplo. A veces hay sismos. Qué bueno que no hay huracanes aquí. Hay un volcán aquí a 50 kilómetros, por si les interesa. Y luego escupe para acá, entonces. Y sí llega aquí a Iztapalapa. Ya por ahí por Benito Juárez, Coajimalpa ya no llega. Pero a Iztapalapa sí llegan a caer le dicen ceniza, ojalá fuera ceniza. Es roca pulverizada. Eso ha provocado extinciones históricamente. Entonces, esperemos no extinguirnos si continuamos. Entonces, ¿cómo sabemos que el volcán está a 50 kilómetros? ¿Cómo sabemos de qué tamaño realmente es? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño? Sin tener que ir. Primero verificando que lo que estás viendo sí es. Depende de la sección, depende de la longitud en donde aventó la roca pulverizada. Pues sí, va a sacar. Bueno, también depende del viento, hacia dónde sople. Si hay viento o no hay viento. Vientos, maestro. Entonces, primero tenemos que revisar cómo conocemos, cómo observamos. Y que lo que estamos observando lo estamos interpretando de acuerdo a cómo es en la realidad. Porque mencioné que la física, al menos como término, física, viene del griego, significa naturaleza, la raíz de la palabra es naturaleza. Y la primera obra con ese título la escribió Aristóteles, o bueno, se la adjudica a Aristóteles, no sabemos si la escribió de su puño y letra o para uno de sus discípulos. Pero la obra griega titulada Física, su autor fue Aristóteles. Como vamos a ver más adelante y vamos a experimentar más adelante, Aristóteles intentó interpretar la naturaleza, explicarla, pero en mucho se equivocó, no en todo, pero en algunas cosas se equivocó. La experiencia, el experimento demuestra que su observación, más bien su interpretación de la observación no fue correcta. Y eso es histórico en la humanidad. De hecho, la ciencia moderna, de donde parte Galileo para cofundar la ciencia moderna, parte de una revolución filosófica de la interpretación de la naturaleza.
él se para sobre los hombros de Copérnico. ¿Qué fue lo que hizo Nicolás Copérnico en estos términos? Porque Copérnico literalmente era un renacentista, no solamente porque vivió en el Renacimiento europeo, sino porque era matemático, astrólogo, economista, estratega militar, administrador, abogado de la iglesia romana. Era un estuche de porquerías asesino. Hizo muchas cosas. Y aquella por la cual más se le reconoce históricamente, si uno le pregunta a alguna persona que no necesariamente haya estudiado ciencias y le parece conocido el nombre de Copérnico, ¿con qué lo asociará? Quizá con la astrología, ¿con qué más? Curiosamente, si uno le pregunta a un economista, no va a contestar como autor que recuerda a Copérnico como autor de la teoría monetaria. El autor de la teoría monetaria hoy en día vigente es Nicolás Copérnico. Esa no se la sabían, anótenla. La teoría monetaria, imagínense. No, la mayoría de la gente lo reconoce como el autor de la teoría heliocéntrica. O sea, el Sol está en el centro y los planetas giran alrededor del Sol. Bueno, eso, de hecho, cuando lo publicó, cuando se lo comentó Copérnico a sus colegas matemáticos y astrólogos, entre 1510 y 1530, muchos se rascaban la cabeza y dudaban de que fuera cierto. ¿Qué decías? Fíjate que sus colegas matemáticos no. Tampoco la Iglesia de Roma. Es más, él trabajó para la Iglesia de Roma, era miembro de la burocracia romana, siendo él polaco. Oh, sí, también fue polaco. Le hizo a la polaca. Además de que nació en Polonia. Sí, también fue político. Más o menos. Más que político, fue burócrata. Y finalmente el título que obtuvo, porque nunca se tituló de matemático, ni de astrólogo, ni de médico. No recuerdo si el título que obtuvo fue de médico o de abogado de la iglesia, el canónigo. Muchos dicen, sí, el monje Nicolás Copérnico. No, le hacía al monje, que es diferente. No hay evidencia histórica de que se haya ordenado, de que haya hecho los votos de la ordenación como monje, como fraile de la iglesia romana. No hay evidencia, no se ha encontrado el documento que dé fe de su ordenación como sacerdote. No. Lo que sí existen documentos donde él firmaba como abogado de la iglesia o canónigo, porque de hecho trabajó para su tío, que era el obispo de la diócesis de Varmia en Polonia. Entonces se le reconoce como autor de la teoría que mencionó que el Sol estaba en el centro y los planetas giraban alrededor, por lo cual si un monje, ex monje, porque luego renunció a su fidelidad al Papa por tener diferencias políticas con el Papa y también teológicas, Martín Lutero fue el que dijo que Copérnico estaba loco. Ese loco astrólogo advenedizo afirma que la Tierra se mueve, cuando bien dice la Biblia que Josué ordenó al Sol detenerse. Con un argumento teológico, Lutero desacreditaba en 1539 la teoría heliocéntrica de Copérnico, siendo Lutero
monje, no matemático ni astrólogo. Y Copérnico sí era, al menos había estudiado y trabajaba como matemático y como astrólogo. O sea, Copérnico se había echado todos los libros de matemáticas y astrología de la época. Partió, por ejemplo, de un libro titulado Síntesis Matemática, escrito por Claudio Ptolomeo en el año 150 aproximadamente, donde Claudio Ptolomeo afirma a través de diferentes modelos matemáticos, principalmente geométricos, que el Sol, la Luna y las estrellas se mueven alrededor de la Tierra. O la entonces teoría geocéntrica. ¿Por qué afirmaba eso Ptolomeo? Basado en todas las observaciones que habían hecho los matemáticos y los astrólogos desde la fundación de la astrología en Acadia hace 5000 años. ¿Por qué? ¿Por qué los matemáticos y astrólogos acadios, sumerios, asirios, babilonios, egipcios, fenicios, mayas, incas, todos, también los mexicas afirmaban que la Tierra estaba en el centro y el Sol gira alrededor de la Tierra? ¿Dónde está la evidencia? Todas las mañanas. ¿O no es lo que vemos todos los días? Que el Sol sale, sube y se mete. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Fíjense cómo nos prejuician en la escuela. O no, dentro de mes y medio, dentro de aproximadamente 45 días, van a estar todos felices ahí en el chupe, en la pena, festejando. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Una vuelta más al sol! Eso no se dice o no se decía antes de 1543. Y es más, incluso después de 1543 muy pocos decían eso. Porque todo lo que veían era que el Sol salía, se movía por encima de nosotros, se metía y al día siguiente volvía ¿a qué? A girar alrededor nuestro. Y la Luna, ¿han visto salir la Luna sobre el horizonte oriental? Luego estar más arriba en la noche. Y si es que tienen insomnio porque están en exámenes, no pueden dormir, ver cómo se mete del poniente a la mañana. Traten de hacerlo. Digo eso, no desvelarse estudiando, no vale la pena. Yo soy como lobo. Sí, yo tengo examen. Bueno, pues fíjense, por miles de años, los humanos confiaron en su vista. No, por eso usamos anteojos. Eso terminar con chipotes en la cara porque no viste la rama. Por miles de años confiamos en que lo que veíamos era lo que existía en la naturaleza. Hasta hace 450 años, poco menos porque sería en 2043 que se cumplirían 500 años. 500 años. No lo puse aquí, vamos a ponerlo aquí abajo. La obra se llama Sobre la Revolución, lo voy a poner en latín porque es más corto. De Revolutionibus, por Nicolás. Lo voy a poner en español. En polaco está medio complicado.
Nicolás Copérnico, no, es Nicolai Copernic. Mejor en español. Copérnico. Nicolás Copérnico en 1543 sale ya de la imprenta la obra completa de Revolutionibus sobre las revoluciones. ¿A qué se refiere? A las revoluciones, las vueltas o los movimientos de los planetas alrededor del Sol, y también a las revoluciones de la Tierra alrededor de su propio eje. Por cierto, esta imagen de la Tierra es conocida desde antes de Ptolomeo. La Tierra infería que era esférica. Estaba en el centro y alrededor se movería el Sol de acuerdo a como lo interpretaban las personas a partir de sus observaciones. Sí, cuando uno se para y ve hacia el oriente y hacia el poniente y hacia el norte y hacia el sur, pareciera que uno está sobre una superficie plana. Pero si tenías la suerte de vivir en Grecia, que es una península, o incluso a la otra parte de la Grecia antigua, que es otra península, la península turca, donde ahora es Turquía, era parte del mundo helénico, del mundo griego antiguo. O si vivías aún en Mesopotamia, donde habitaban los babilonios, están los dos ríos de Mesopotamia. Los dos ríos desembocan a el Golfo Pérsico. Y si tenías la oportunidad de salir por el río al Golfo Pérsico, podías ver cómo los navíos que iban enfrente de ti, al alejarse, parecían ir desapareciendo del casco hacia el mástil. Primero dejabas de ver el casco y luego el mástil, poco a poco, no es sopetón. ¡Paz! La tierra es plana. No, al contrario, se ve como que está bajando poco a poco. Está bajando y no en el Golfo Pérsico, pero sí en la península, en el sur de la península helénica, de la península del Peloponeso, es donde está Grecia. Si vivías al sur o en una isla, podés ver cómo al acercarse el navío, primero veías el mástil y luego veías el casco. Llegaba a puerto y al irse por el otro lado de la isla, veías cómo iba desapareciendo al revés. Es decir, como que la tierra se curveaba alrededor tuyo. O sea, la tierra debe estar curveada y si la curva continúa, pues termina siendo algo parecido a una esfera. Además, los antiguos sí tenían la oportunidad de ver al cielo nocturno sin nada que les estorbara de contaminación lumínica. Y podían ver en las noches, quizá en algunas noches, como una sombra se proyectaba sobre la luna, poco a poco, quizá hasta cubrirla completamente o parcialmente, y esa sombra se veía curveada. Estábamos ante un eclipse de luna que los astrólogos de aquel tiempo interpretaron como que siempre ocurría en la noche, después de que el sol se metió. El sol debería estar del otro lado dando la vuelta, la luna está acá, el sol está allá y veo una sombra sobre la luna, pues debe ser la Tierra que está proyectando la sombra sobre la superficie lunar. Ahí sí, la observación coincidiría con la realidad de la naturaleza, de la ubicación del Sol, la Tierra y la Luna, y la forma de la Tierra estaría curveada. Conclusión, esa sería una conclusión cercana a la realidad, la Tierra es esferoide o esférica. Pero el que la Luna y el Sol estuvieran dando vueltas alrededor de la Tierra, eso podría estar cercano a la realidad o lejano a la realidad. ¿Dónde está la evidencia que apoyaría la certidumbre de la teoría heliocéntrica
Heliocéntrica porque Helios era el nombre que daban los griegos al sol. El dios Helios. El sol era Helios. Para los mexicas era no era donativo. Para los egipcios era Ra. Dios Ra era el dios sol. O sea, todas las sociedades le dieron en la antigüedad una identidad divina al sol. Bueno, los griegos le llamaban ellos, y por eso se llama la teoría geocéntrica. Por cierto, la Tierra también tendría una personalidad divina. Gea, la madre tierra. Si uno lee la teogonía, que es la tradición religiosa griega antigua, Gea es la creadora de la humanidad junto con Cronos, el padre tiempo. Cronos, de ahí viene el cronómetro. Cronos, metros, metrón, medido, medición del tiempo. Por cierto, Cronos también le llamaban así a una estrellita que se movía muy lentamente en el cielo nocturno a lo largo de los días, semanas, meses y años. Era la estrella que aparentemente se movía más lentamente. Por eso sería el dios del tiempo. Todos se movían más rápido, él no tenía prisa. Y si siguen hablando mal de mí, no voy. ¿Saben el cuento de la tortuguita? Ya se acabó de spoiler. No. Bueno, entonces, otro día. Estamos apenas empezando el trimestre. Ya habrá más días para otros chistes. En fin, bueno, entonces, ¿cómo sabemos cuál es la buena? ¿Quién está en lo cierto? ¿Ptolomeo y todos los astrólogos anteriores a Copérnico? ¿O incluso después de Copérnico? Porque todavía en 1600 un teólogo, era teólogo, no era ni matemático ni astrólogo, llamado Giordano Bruno, en Roma, en el año 1600, fue acusado y encontrado culpable de herejía y condenado a morir en la hoguera por afirmar que la Tierra se movía alrededor del Sol. Fíjense, ¿cuánto? 73 años, no sé, 57 años después de la muerte de Copérnico. Copérnico murió 2 meses después de la publicación de las revoluciones. De hecho, ya cuando salió el libro de Rembrandt ya estaba enfermo, estaba postrado en cama. Tenía una hemiplegia, ya no se podía mover. Fue su único discípulo, un matemático teutón de nombre Joachim Rheticus, el que se encargó de imprimir el libro. Él fue el que lo formalmente, teniendo ya el manuscrito completo de Copérnico, lo llevó a la imprenta. Tardaron 3 años en imprimirlo, así de lentas eran las impresiones. No tenían impresión láser. ¿Cómo que no? Así, no todo puede apagarlas. No, pues fue poco después de la imprenta del siglo anterior, fue cuando Johann Gutenberg armó su imprenta de tipos móviles. Entonces todavía era muy caro imprimir libros, era muy lento. Y 67 años después de la muerte de Copérnico es cuando la Iglesia de Roma empieza a perseguir quienes apoyan la teoría heliocéntrica, la hipótesis heliocéntrica, hipótesis, no teoría, la hipótesis heliocéntrica sobre la teoría geocéntrica, que era en la que se sustentaba o se argumentaba la veracidad
la veracidad de los textos bíblicos. ¿Por qué? Pues dijo Josué al sol que se detuviera. Ergo, el sol se está moviendo alrededor de la tierra. Entonces, negar lo que dice la Biblia es herejía, o era herejía, y el castigo, si no te arrepentías, era la muerte, y si te arrepentías, era la muerte. Bueno, depende, porque es en 1632 cuando Galileo Galilei es acusado de herejía por afirmar que la hipótesis de Copérnico era verídica. En realidad fue otro el pleito, pero le cargaron le hicieron los mismos cargos que a Bruno. Bruno sí, lo acusaron de herejía, lo condenaron a la hoguera por afirmar que lo que se veía a simple vista era falso. El problema es que aún en tiempos de Galileo fue hasta un año intermedio aquí, 1610, cuando Galileo encontró las primeras evidencias, cosas que se pueden ver, que podrían sugerir que Copérnico estuviera en lo cierto. O sea, hasta antes de 1610, por 77 años, no hubo evidencia que verificara que las hipótesis de Copérnico fueran ciertas. Uno de los postulados de Copérnico era la Tierra se mueve rotando así, hacia allá. Por eso es que se ve que el Sol sale por acá, por el este, porque es hacia donde se mueve la rotación, la superficie de la Tierra cuando va rotando. Por eso vemos que el Sol sale por el este, no porque el Sol esté ascendiendo, sino porque la Tierra se está moviendo hacia allá, la superficie de la Tierra, hacia allá está rotando. Pero no sentimos que la Tierra esté rotando. ¿Dónde está la evidencia? La evidencia estaba en una reinterpretación de los movimientos de las estrellas errantes, como es Samuel. Cronos. Cronos le llamaban los griegos. Los griegos le llamaban Cronos. Cronos. Esto eran los griegos. ¿Algún otro nombre con el que se le conozca? ¿No? ¿Lo pueden googlear por ahí? ¿Qué otro nombre tiene Cronos? ¿Tendrá algún otro nombre? Había también otros personajes. El hijo de Cronos. ¿Quién fue el hijo de Cronos? Uno de los hijos de Cronos, como varios. Zeus. Orfeus. Deus. De hecho, la Z griega no se pronuncia como la S en español mexicano, sino más parecido a la Z española, así, con la lengua en los dientes, como si tuviera frenillo. Zeus, ¿a qué se parece Zeus? Zeus, Deus. Todavía le siguen rezando al mismo, fíjate. Herejía. A la hoguera. Quémelo. ¿Algún otro nombre? Eran 5 estos dioses. Poseidón no. Estaba en el mar. No. Más cercano que Zeus, según lo vean los astrólogos, era Hades. No esa cosa que dicen que es leche. No. Sí, yo no tomo esas cosas. Yo tomo lechita de vaca. ¿Qué pasó? Yo respeto. Hades. Más cercano que Hades. Bueno, Cronos, Zeus y Hades
se movían raro y eso sí los podemos llegar a ver en sus estrellas arriba de nosotros. Y luego por allá, se meten por el poniente. Mira, ahí está Zeus. Sí, Zeus, que se mueve más rápido que Cronos, y Hades mucho más rápido que Zeus. Había otras estrellas con movimientos parecidos en lo raro, pero que otras dos que nunca las vas a ver todavía acá arriba. Las puedes ver sobre el horizonte cerca del Sol, quizá un poco más arriba, pero nunca en el cenit. Bueno, es en cenit porque también es con Z. Los vas a ver en el poniente, incluso algunos grados arriba, pero nunca en el cenit. Son Afrodita y Hermes. No, Hermes, así. Hermes, el mensajero de los dioses. El de las alas y las patas. ¿Sale en la película de ¿Qué no jugaron con Hércules? ¿O no vieron la película de Hércules? Sí, sale. Sale, el que no sale es Cronos, pero salen todos los demás. Más o menos. Hermes está vaciadísimo, ¿no? Con su casa. También con alas. Ese es Hermes. Es hiperactivo. Sí. Porque es el que se mueve más rápido. Sube un poquito lejos del sol cuando sale y luego se mete. Es el más difícil. De esas 5 estrellas, son 5 estrellas. En latín, no, en griego, astares. De esas 5 estrellas, son las más locas que puedes ver en el cielo. Y de estas 5, la que se mueve más rápido es esta. Por eso es que los griegos suponían que era el mensajero de los dioses. El más lento era Cronos. Bueno, sigue siendo Cronos. ¿Quién es? ¿Quiénes son? Bueno, así los asumían los griegos. Copérnico ya sabía que no eran dioses. Porque además él decía que había un solo dios. Él era fiel a la iglesia de Roma. Era cristiano. Para los cristianos solamente hay un dios. Pero esquizofrénico porque tiene 3 personalidades. Sí. Te puedo recomendar a mi terapeuta. Bueno, y se mueven muy locas estas estrellas. Como que no atinan el camino. Sí, son estrellas, pero como les falla el camino, se equivocan, hierran, son errantes. En griego les llamaban astares planetas. Ah, ya les cayó. ¿Ya les cayó? ¿Quiénes son? En español ahora les decimos planetas y sabemos que no son estrellas. Ya tenemos hasta fotografías de ellos y desde la superficie de 2 de ellos, de Afrodita y de Hades. Pero no los conocemos con esos nombres. ¿Cuáles son los nombres con los que los conocemos? ¿De Marte? ¿De quién? Son Saturno, por Júpiter, por Dios, por Zeus, Hades o Marte, efectivamente. Pero era Hades, ¿no? Hades, sí, cierto, Hades, sí. Es que tengo frenillo. En lugar de, no puedo pronunciar la R. La R. Ese no puedo pronunciar la R. Se me patina la R. Ahorita la forcé. O normalmente me sale como. No, a lo mal ni le sale. La R. Siempre lo que dije. No, No, le digo nomás. R con R cigarro, R con R. Los carros del ferrocarril. No, es que uno tiene que forzarlo porque a mí se me patina. Me doy cuenta y por eso la forzo. Pero cuando estoy hablando así de manera muy coloquial,
Si se fijan, se me nota que se me patina la R. A ver, se me patinó. La R. Entonces, Ares, no Ares. Ok, bien. Bien, todos más. Entonces, Ares, Marte, Afrodita, Venus, la diosa del amor. Y ese sería el de la guerra. Y Hermes, Mercurio. Mercurio para los romanos. ¿Ves? Se me patinó la R. Los romanos. Hermes, Afrodita, Ares, Zeus y Cronos para los griegos. Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio para los romanos. Así lo sé. Oiga, una pregunta ahí, Plutón ahí no entra porque como era antes, que dice... A simple vista, sin telescopio, solamente se ven estos 5. Por miles de años, los humanos solamente vieron 5 estrellas errantes. Están registradas desde las observaciones de los fundadores de la astrología en Mesopotamia. Los babilonios le llamaban, a Afrodita le llamaban Ishtar, a Venus. Ishtar era la estrella más brillante en el cielo. Por mucho tiempo se le llamó la estrella más brillante en el cielo. Y todavía ahorita hay gente que dice, sí, la estrella más brillante en el cielo, esa que está ahí, ay, no es una estrella, es un planeta. ¿Sí? Bueno, la gente no está obligada a saber astronomía moderna. No es obligatorio. Es bueno culturalmente saberlo y hablarlo de esa manera, platicarlo de esa manera. Pero no es obligatorio. ¿Vale? Podemos seguirle llamando estrella, pide un deseo. Así. Mira, una estrella fugaz, pide un deseo, deseamos dinosaurios. Chiste biológico. Sí, chiste biológico. Biológico astronómico. ¿Ya ves? Sí. Esa cosa que era un asteroide, pues eso lo estudian los. Por cierto, no conocían los asteroides. Los asteroides fueron descubiertos en el siglo XIX gracias al telescopio, que no era más que un catalejo, eso en español, con raíces griegas. Catalejo, sí, catalejo, lejos, más allá de. ¿Sí? Más allá. Que fue un invento holandés, de navegantes holandeses para ver los barcos que se acercaban al puerto de Ámsterdam. ¿Sí? Tallaban lentes, los ponían en tubos y podían ver si el barco que venía era amigo, si los barcos que venían ahí eran amigos o enemigos. Hoy esos barcos son amigos o enemigos. Son amigos. Y luego venía el bombardeo. ¡Paz, paz! Oye, no dices que eran amigos, pues sí, venían juntos. ¿Ven? Nuestros sentidos nos engañan. Podemos interpretar de manera errónea lo que vemos y puede haber graves consecuencias. No defender el puerto a tiempo. Bueno, ok. Es para que se despierten los que estaban durmiendo. Es que a estas horas la clase sí está pesadita. Bien, ya estamos. Ok, entonces, lo que hizo Galileo al enterarse que en Flandes, así conocían a Holanda en el Mediterráneo, Flandes, al enterarse que los holandeses habían diseñado esa cosa, él dijo voy a hacer uno, se puso a tallar vidrios, a hacer lentes, los puso en tubos de plomo, y aún él viviendo en Florencia, vivió en Pisa, que es un puerto. Pisa es un puerto. Visitó Venecia, aún estando en lugares en el mar Adriático donde podría haber barcos, él no agarró su catalejo y se puso a ver la luna. Y se puso a hacer dibujos de la luna. Y descubrió que había montañas en la luna y valles. E incluso viendo que había sombras que proyectaban las montañas, usando geometría y trigonometría pudo calcular las alturas de las montañas que él veía en la luna. Eso es física. Es física ya no aristotélica.
fue donde él empezó a dudar de que lo que decía Aristóteles sería cierto, porque Aristóteles decía que la luna era una superficie completamente limpia y brillante. Bueno, a veces medio sucia, pero era una esfera perfecta la luna. Es lo que decía Aristóteles. Cuando Galileo apunta su anteojo, le llamó él. Si uno lee el libro de Galileo, que se llama El mensajero sideral, Siderius Nuncius, en italiano, uno lee ahí que lo describe como el anteojo, no telescopio. Actualmente dicen, ay, Galileo inventó el telescopio. Pues mira, ni lo inventó, ni le llamó telescopio. Lo copió de los holandeses y le llamó anteojo. Así te anteojo como estos de aquí, pero más largo. Sí, mis telescopios, casi te los enseño. Puedes ver la quinta dimensión. Entonces, a partir de que Galileo inventa el concepto de telescopio, ver muy lejos, pudo apoyar la hipótesis copernicana mediante dos observaciones: número uno, en la luna y montañas, y segundo, descubrió unas estrellas que no se movían alrededor de la Tierra ni del Sol, sino alrededor de Júpiter. Los satélites, los 4 satélites galileanos, a los cuales llamó 1, 2, 3 y 4. Y entonces, ¿por qué Io, Europa, Ganimedes y Calisto? Esos nombres se los puso un astrónomo o astrólogo germano, porque no existía Alemania, existía Germania, Teutonia y otros ducados y principados, pero no Alemania. En el siglo XVII, Germania, Teutonia, eran diferentes. Señoríos, por ejemplo. Entonces, finalmente, estas observaciones son las que poco a poco van apoyando la hipótesis copernicana, la hipótesis celestial. Y además, apunta su instrumento ese, ya no le llamemos como le llamemos, hacia Marte y ve una cosa borrosa. No le llama mucha atención, lo apunta hacia Venus y descubre dos cosas. Es un disco, no un punto de luz como una estrella. Todas las estrellas que observa las observa con puntos de luz más brillantes unos que otros, pero puntos de luz nada más. En cambio, cuando apunta hacia Marte, hacia Venus, observa discos. Hacia Júpiter, otro disco. Sí, está viendo esto como si fuera plano, Pero en Venus lo que observa es que de repente se ve completo y de repente se empieza a ver incompleto, como si presentara fases como la Luna. Y eso solamente se explica si Venus no gira alrededor de la Tierra, sino que estuviera girando en otra posición. Entonces, esas observaciones indirectas le llevaron a apoyar la hipótesis copernicana. Tuvo que hacer una reinterpretación de lo que veíamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que observamos. Para verificar que lo que estamos observando es cierto, debemos medirlo. Y lo que vamos a hacer mañana en el R001. Por hoy. No. Yo les diré cuándo y por qué. De hecho, mañana les voy a explicar por qué ahorita no. ¿Sí? En breve, la bata es una prenda de protección, no disfraz de digna.